Bienvenidos a Un Café con Jesús, un espacio en donde reflexionamos sobre espiritualidad frente a los desafíos de nuestra cultura. Hoy vamos a meditar en torno a la fe y las emociones, un tema que creo que es demasiado importante, muy relevante en este tiempo. Podríamos pensar que si el dilema durante siglos era sobre fe y razón, es decir, se opone la fe a la razón, bueno, en este tiempo parece que el dilema cambió a ¿se opone la fe a las emociones? Y como no quiero dar respuestas prefabricadas o simples de sí o no, hoy solamente quiero compartir contigo algunos principios que encuentro en la Biblia y espero que esto te lleve a ti también a meditar y a encontrar respuestas a tus propias preguntas y desafíos. Es decir, mi deseo es que lo que oigas hoy genera en ti un hambre por investigar y reflexionar mucho más profundamente. Me gustaría aprovechar de decir algo obvio antes de comenzar con nuestro tema de hoy, pero es muy necesario de repetir que tú eres un ser con el precioso regalo del libre albedrío, y con esto quiero decir que pongas a prueba lo que estás escuchando en este episodio, pero no solamente en este episodio, sino que en cualquier contexto. Es decir, te quiero invitar a la madurez cristiana, porque efectivamente no todo lo que escuchamos en un púlpito o en un consejo o en un podcast, por el hecho de tener el título de cristiano, significa que sea veraz. Aún estoy diciendo esto de mi propio podcast para que te des cuenta lo importante que es esto. Lo estoy diciendo casi que en mi contra. Pero es porque creo que Dios quiere que desarrollemos discernimiento espiritual. Bueno, este principio lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:21, en donde dice: pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Bueno, así que con la guía del Espíritu Santo, pidámosle al Señor la gracia para poder responder esta pregunta principal. ¿Se oponen las emociones a la fe? Y habiendo planteado esta pregunta, vamos entonces a reflexionar sobre este tema. Seguramente has escuchado que el corazón es engañoso, y esto es así porque lo dice la Biblia en Jeremías 17:9, donde dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, este versículo se ha usado mucho, pero me parece a mí que se ha abusado de este versículo y lo hemos interpretado a algo así como: un cristiano no se debe permitir tener sentimientos como ira, tristeza, rabia o rencor porque vienen del corazón y el corazón es engañoso. Algo así. Algo así como que un cristiano solamente se debe permitir sentir el gozo. Pero vamos a hacer un alto ahí. ¿Dice eso realmente la Biblia? Yo quiero plantearte que la Biblia no nos dice eso, sino que nos enseña algo diferente. Es decir, que la Biblia no nos enseña que debemos reprimir nuestras emociones. Entonces, si la Biblia no nos enseña que debemos reprimir nuestras emociones, entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué hacemos con ellas? Y creo que una de las mejores respuestas la encontramos en un libro repleto de emociones, y ese es precisamente el libro de los Salmos. Te voy a leer algunos versículos, mientras tanto, invitándote a pensar qué hace el salmista con sus emociones y cómo encausa sus emociones. Así que voy a leer del Salmo 22, los primeros versículos que dicen así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Ahí termina la lectura en el versículo 5. Y mientras escuchamos esto, la pregunta de fondo es: ¿qué podemos decir que hace el salmista con sus emociones? Primero, lo que escuchamos es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que luego Jesús va a citar en la cruz. Bueno, estamos escuchando en este salmo que
se siente abatido, se siente abandonado. Y eso ya es una primera respuesta, porque lo que está haciendo es identificar sus emociones. De acuerdo con algunos modelos de educación emocional, de inteligencia emocional, esto es un primer paso, es muy importante. De hecho, los investigadores Mayer y Salovey denominan esto como percepción emocional, es decir, como la habilidad por la cual ponemos un nombre e identificamos lo que estamos sintiendo. Esto no es tan obvio porque muchas veces vivimos la vida sin aprender a leer nuestro cuerpo, que a veces nos está avisando sobre algún estado emocional, o por tener el pensamiento de que las emociones, entre comillas, son del diablo. Estoy exagerando un poco la verdad, pero por tener ese pensamiento no nos permitimos sentir esas emociones. Sin embargo, eso es negar la imagen de Dios en nosotros, porque Dios nos hizo con emociones. Vale la pena aquí una comparación con un ejemplo del mundo de la música. Este ejemplo lo ocupo en el primer episodio de este podcast, que te invito a escucharlo. Pero el ejemplo es el siguiente. En la Edad Media estaba prohibido que se utilizaran unas notas musicales que se llamaban el tritono. Tritono es una distancia específica que se puede escuchar entre dos notas, y como eso sonaba feo, entre comillas, se decía que esas notas eran el intervalo del diablo. Así que estaba prohibido, no se podía componer con esas notas. Pero ¿sabes qué? Sin ese importante intervalo, no existiría la Quinta Sinfonía de Beethoven, o la Pasión según San Mateo de Bach, ni la música tal como la concebimos hoy. Bueno, de forma similar, no podemos decir que nuestras emociones no son de Dios. Eso no es cristianismo, sino que eso es estoicismo. El estoicismo decía que esas pasiones del corazón eran razón corrompida. Pero el cristianismo vive con un corazón abierto ante la presencia de Dios. Esto nos lleva al segundo paso, que lo vemos nuevamente en este texto del Salmo 22. El salmista le cuenta a Dios lo que siente. Es totalmente honesto. No pone una sonrisa simulando que no pasa nada. Más bien abre su corazón, como mencionaba recién. Y me gusta pensar que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, es como abrirle el corazón a un cirujano, a un especialista en corazones. Él restaura lo que necesita ser restaurado. Él pone su corazón en nuestro corazón. De paso, quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón? Quizás te encuentras en una etapa de profundo estrés o viviendo un duelo. O quizás estás pasando por una desilusión amorosa. O bien te sientes como el salmista, desamparado. ¿Cómo está tu corazón? Ponle nombre a esas emociones, a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando ahora. Porque a Dios le importan tus emociones. De hecho, la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia el corazón representa la integridad de nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Mientras tú oyes esto, me gustaría que puedas también escuchar la voz del Señor diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Tal como nos dice Mateo 11:28. Así que ven al Señor, corre a sus brazos, abre tu corazón a Él y escucha su voz. Ahora me gustaría utilizar una analogía para entender esta relación entre fe y emociones, y para ir resumiendo un poco lo que venimos compartiendo hasta ahora. Pensemos en un músico que pone la cuerda a su instrumento para afinarlo. Si pone esa cuerda y no la tensa, ni siquiera va a sonar, ¿no es cierto? Pero si pone la cuerda y la tensa demasiado, la cuerda se puede cortar. Bueno, de forma similar, tensar una cuerda hasta romperla sería como dejarnos guiar totalmente por nuestras emociones o asentir racionalmente a todo lo que ellas nos indican, sin tener esta capacidad de, reflexionar en torno a ellas. Un ejemplo, yo me puedo sentir muy solo y que nadie me ama. Eso puede quedar ahí, ¿no es cierto? Me siento solo, es como que
digo estoy solo, efectivamente eso se transforma en una realidad en mi vida, lo empiezo a sentir así y eso se transforma casi que en mi identidad. Entonces es como que estoy tensando en la cuerda y la estoy tensando hasta que, digamos, mi corazón se rompe. Pero la idea no es tensar hasta que se rompa. Yo puedo, antes de eso, puedo preguntarme, ¿esto es verdad? Y la respuesta sería, no estoy solo, porque Dios está conmigo. Y mi familia me ama, tengo amigos alrededor de mí. Pero también puedo permitirme sentir esto y decirle a Dios, Señor, me siento muy solo. Es decir, no estamos reprimiendo la emoción. Sin embargo, estamos reflexionando en torno a ella y la estamos transformando en una oración. Eso es por un lado. Por otro lado, si no hacemos nada con nuestras emociones, sería como dejar la cuerda floja, ni siquiera emitiría un ruido. Sería como reprimir la música interior que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Es decir, sería como la negación de nuestras emociones, que sería otro extremo que no es preferible. Pero cuando entramos en relación con Dios y le contamos lo que estamos viviendo, es como si el Espíritu Santo comenzara a afinar las cuerdas de tu corazón en el tono preciso, ni muy tensa, ni muy floja, sino en el tono del cielo. Es decir, estamos expresando a Dios como si fuésemos el salmista, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al mismo tiempo estamos entrando en este diálogo con Dios, ¿no? Estamos abriendo nuestro corazón a este cirujano que nos enseña y que también nos habla. Y que qué mejor que Él para poder regular nuestras emociones, para poder dirigir y encauzar nuestras emociones que el Espíritu Santo. Así que aún esa canción, esas notas, digamos, pueden ser disonantes, o esa sinfonía puede tener acordes menores. O puede ser una melodía triste, pero ¿sabes qué? Estás en las manos del mejor concertista, que es el Señor Jesucristo, que conoce tu situación, porque la Biblia nos dice que Él sufrió por nuestros pecados. Así que qué mejor que venir al Señor, porque Él nos puede entender mucho mejor que nadie, quizás lo profundo de un dolor o de una tristeza, porque Él mismo sufrió. Y para finalizar, quiero compartir contigo algunos desafíos prácticos e invitarte a cuando tengas alguna emoción que necesites reflexionar, puedas hacer lo siguiente. Primero, identificarla, ponerle nombre. ¿Cómo te sientes? Segundo, contarle a Dios cómo te sientes. Transformar eso en una oración, con honestidad al 100%, como la encontramos en el libro de los Salmos. Tercero, buscar algún salmo en la Biblia que te ayude a orar a Dios, que identifiques tu situación con ese salmo. Cuarto, si te ayuda también a escuchar alguna canción de adoración, permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón, que Dios, el cirujano de tu alma, hable a tu vida, que Dios afine las cuerdas de tu corazón. De paso, cuando uno pone una cuerda, esta tiende a volver a desafinarse. En su estado natural eso sucede. Pero si volvemos al Señor más seguido, Él va a estar afinando constantemente esa cuerda hasta que llegue a estar afinada de una forma mucho más permanente. Así que con estos consejos quiero invitarte a que no solamente transformes tus emociones en honestidad y en oración, sino que también puedas esperar en el Señor. Es decir, oración es diálogo, no es solamente contarle a Dios, sino que también que Él nos hable. Así que en esta situación de contarle a Dios nuestras situaciones, también podemos tener expectativa y confiar en que Él también está ministrando nuestro corazón y que Él efectivamente está afinando las cuerdas de tu corazón. Así que de esta manera estamos utilizando una de las estrategias de regulación emocional más importantes en la vida de un discípulo de Jesús, que es la oración y la adoración. Otras ideas que puedes también practicar son las siguientes: escribir tu oración como una carta. Esto ayuda a reconocer nuestro estado de ánimo, llamar a algún amigo, contarle cómo te sientes para que oren juntos, porque verbalizar tu situación ayuda incluso mientras
uno le pone nombre a las cosas que uno está viviendo, a también clarificar los pensamientos. 3. Cantar canciones de adoración. Si tocas guitarra o algún instrumento ahí, empezar a cantar o poner de fondo alguna canción y cantar encima. Por último, realizar un plan de lectura bíblica referente a tu situación. ¿Y tú qué otras estrategias de regulación emocional piensas que se pueden practicar? Te invito a escribirlas en el post de este podcast que se encuentra en el Instagram de @uncafeconjesús y compartir este episodio con alguien más, y así podemos ayudar a difundir la palabra del Señor. Sin lugar a dudas que este tema es mucho más profundo, y lo que hoy reflexionamos fue solamente una pequeña introducción, pero en los próximos episodios vamos a seguir hablando sobre fe y emociones para seguir profundizando. No te los pierdas. Yo estoy muy emocionado por lo que viene. ¿Y tú? Bueno, tengamos expectativa en el Señor, que Él está haciendo grandes cosas y que Él está aquí porque Él transforma nuestro desierto en una fuente de agua viva. Que Dios te bendiga.